Doctor Busamia, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Lucía. Muy bien, gracias. Bueno, doctor, ¿qué ocurre ahora a partir de la presentación de la renuncia formal y, bueno, la evaluación que deberá hacer mañana el Consejo de la Magistratura? ¿Puede alguien que está denunciado y que tiene un jury en camino presentar la renuncia? Bueno, mire, presentar la renuncia por supuesto que puede. Lo que ha ocurrido esta mañana es que el doctor Piedrabuena, tal cual usted describió, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia su decisión de renunciar al Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Tal cual está establecido en el procedimiento vigente, el Tribunal Superior de Justicia remitió al Consejo de la Magistratura. El Consejo deberá decidir si en la sesión ordinaria de mañana martes o cuando el Consejo lo defina, trata esa renuncia. Y como usted bien señaló también, la ley que regula la actividad del Consejo de la Magistratura establece que es ese organismo constitucional el que se pronuncia sobre la aceptación o no de la renuncia. Un comentario previo, con relación al jurado de enjuiciamiento, que está en curso y el pasado día viernes emitió una resolución de apertura a prueba fijando fechas de audiencia. Por el momento todo lo planificado se mantiene exactamente tal cual fue definido el día viernes pasado. Por lo tanto, se mantiene en pie la audiencia que está convocada para este día miércoles a las 13 horas y se mantienen en pie los 4 días de audiencia general planificados en el recinto de la legislatura provincial semana próxima, a partir del lunes y hasta el jueves. Todas las cuestiones atinentes a la aceptación o no de la renuncia son incumbencia exclusiva del Consejo de la Magistratura. Es ese organismo con sus 7 consejeros quienes deberán definir si existe alguna causal que impida aceptar la renuncia del doctor Diego Piedrabuena. Eso lo sabremos mañana o en la sesión ordinaria que el Consejo decida tratar ese tema. Y tener este jury encaminado, digamos, ¿es una causal para no aceptar la renuncia? Mire, es una cuestión un poco extensa y de profundo contenido técnico. Existe un artículo en la ley que regula el procedimiento de jurado de enjuiciamiento. Es la ley 1565 y es una ley originaria de la provincia de Neuquén del año 1984. Hay un artículo que es el 43 que establece que no se aceptará la renuncia de aquel acusado sometido a jurado de enjuiciamiento desde que se recibe la denuncia hasta que termina el procedimiento. Es cuestión del Consejo de la Magistratura definir si esa prohibición que está contemplada en esa ley, le hago especial alusión a la fecha del dictado de esa ley provincial, porque el Consejo de la Magistratura a esa fecha no era un organismo constitucional que estuviera previsto. Claro. Fue creado en el año 2006 en la reforma constitucional provincial y regula su funcionamiento por la ley provincial también del año 2006, que es la 2533, y que establece como potestad de ese Consejo de la Magistratura la aceptación o no de las renuncias de magistrados, fiscales y defensores en los casos que correspondan, y no contempla específicamente esa prohibición. Por tanto, es incumbencia del Consejo de la Magistratura evaluar cuál puede ser el alcance de esa prohibición contemplada en la ley que regula jurado de enjuiciamiento. Habría mucho para analizar y para debatir. Entiendo que seguramente hará eso el Consejo de la Magistratura sobre esta presentación en este contexto de trámite de jurado de enjuiciamiento. Bien. En caso, obviamente, que el Consejo de la Magistratura mañana acepte la renuncia, el jury culmina, o sea, toda esta etapa que está iniciada. No. En caso que el Consejo de la Magistratura acepte la renuncia que ha sido presentada en el día de hoy, el jurado de enjuiciamiento deberá reunirse. Los 7 miembros que integramos el jurado de enjuiciamiento deberemos evaluar cuál es el efecto de esta renuncia en el trámite que está planificado. Bien. Lo que hay que tener en cuenta es que
la máxima sanción que podría aplicar el jurado de enjuiciamiento al cabo de la audiencia y cuando tengamos que dictar sentencia es la destitución del acusado. No existe en la regulación actual de la ley que regula el jurado de enjuiciamiento ninguna sanción distinta a la destitución que implica la baja del Poder Judicial. En efectos, es idéntico al efecto de una renuncia aceptada y baja del Poder Judicial. No está previsto en el régimen actual de jurado de enjuiciamiento. Hago hincapié en lo de actual en el régimen porque en el pasado era distinta la sanción posible, pero no está previsto en el régimen actual que junto con la destitución se acarrea alguna sanción de inhabilitación o alguna sanción de privación de derechos distinto al hecho de ser excluido como empleado del Poder Judicial de la provincia de Neuquén. Por lo tanto, como hipótesis y casi como una opinión personal, si ocurriera la renuncia aceptada del doctor Piedrabuena, el jurado no vería obstáculo en interrumpir en este estado y considerar que continuar hacia adelante podría ser abstracto, porque se ha perdido la finalidad que persigue el jurado de enjuiciamiento, ya que la máxima sanción a la que podría llegarse en caso de declararse responsabilidad administrativa por todos los hechos y en caso de considerar el jurado que corresponde la máxima sanción posible, sería la destitución, cuyo efecto es la baja del Poder Judicial de la provincia, teniendo especialmente en cuenta que no existe ninguna posibilidad que el doctor Piedrabuena, con esta decisión anticipada de una renuncia que se confronte con una hipotética futura sanción de destitución, acceda a ningún beneficio previsional en la provincia de Neuquén porque no cumple con los requisitos para ello. Claro, o sea, renunció, digamos, para evitar la destitución y no tiene ningún otro efecto. Podrá, en todo caso, seguir siendo un abogado de la matrícula y llevar adelante su profesión de manera independiente. Y los motivos personales por los cuales el doctor Piedrabuena decide presentar la renuncia no los conozco. Leí la renuncia que presentó e invoca razones personales, familiares y de salud. Claro. También hay que tener en cuenta que la destitución no es inexorablemente el único destino posible de este jurado. Podría caber una sanción de suspensión de 1 a 60 días o podría caber la absolución si el jurado entiende que de la prueba que se le proponga no están probados los hechos. Digamos, estamos hablando de hipótesis de si el doctor Piedrabuena con la renuncia quiere evitar una hipotética destitución, queda en dominio del doctor Piedrabuena solamente. Obviamente. Nosotros no estamos en condiciones de anticipar nada. Claro. Bueno, él argumentó que tenía que optar por el trabajo, por su familia y que era muy clara la decisión, así que elevó la renuncia. Esto no quita, doctor, que las causas judiciales que tiene abiertas continúen. No, por supuesto, no quita la situación de dejar de ser empleado del Poder Judicial de la provincia de Neuquén si su renuncia fuera aceptada. No tiene ninguna incidencia directa en las causas penales, en la causa penal que tenemos conocimiento, porque se trata de hechos anteriores a esta decisión y se tratan de hechos donde la calidad de empleado del Poder Judicial de la provincia de Neuquén entiendo que no son determinantes, y esa calidad estaba al momento de la causa que se ha conocido, que está en trámite y que parte de los hechos tienen que ver con este jurado de enjuiciamiento. Pero quedará a criterio del Ministerio Público Fiscal decidir la continuidad o no, con qué contenido, con qué alcance, en qué momento, en los términos del Código Procesal Penal Provincial. Así es. Bueno, doctor Busamia, nos ha aclarado mucho la situación. Obviamente todo depende de lo que decida mañana el Consejo de la Magistratura, mañana o en la sesión que determine tratar esta renuncia, pero teniendo en cuenta que para el miércoles ya está citada la comisión del jury, seguramente lo tratarán mañana. Así que estaremos muy atentos
atentos a esta definición porque, bueno, allí se juega un poco también la continuidad o no de todo este proceso. Le agradecemos, como siempre, que haya sido tan claro y, bueno, por su amabilidad, por atendernos, como siempre. No, por favor, un gusto este contacto y a disposición para lo que necesiten. Que tengan muy buena noche. Igualmente, muchas gracias. Hablábamos con el doctor Germán Busamia, presidente del Tribunal Superior de Justicia.